Bienvenidos una vez más a Héroes de Nuestro Tiempo, este programa que hacemos en ACN, en el que hablamos sobre aquellos países en los que el derecho a la libertad religiosa es de los más vulnerados. En esta parte del día de hoy hablaremos justamente sobre nuestro tema, la libertad religiosa y específicamente el marco legal, en donde en Egipto, país del cual veníamos hablando en nuestro primer segmento. Johabed, adelante. Claro que sí, Egipto es un país conocido por sus pirámides y por su cultura faraónica, pero pocos saben las profundas raíces cristianas que existen en este país. Todavía menos conocido es el sufrimiento de los cristianos que viven allí. Entonces, antes de comenzar con el marco legal, queremos presentar a María Lozano, jefe de prensa de ACN Internacional, que entrevistó al padre Carlos Pereira, un argentino del Instituto del Verbo Encarnado, que ha pasado 7 años de su vida en Egipto. Atendamos la primera parte de la entrevista antes de comenzar con este tema del marco legal sobre la libertad religiosa. Los cristianos hoy en día son una minoría de un 12%, todavía es bastante para la gran población que es Egipto, porque es el país más poblado de todo el Medio Oriente. Sí. ¿Cómo es la situación? Primero, ¿por qué les llaman coptos? Porque a los cristianos, sean ortodoxos o sean católicos, se les llama coptos, pero tiene un significado muy histórico esta palabra. Sí, tiene un significado muy histórico, es una... bueno, la palabra viene justamente de Egipto o egipcio, porque la lengua copta es la lengua de los faraones, en definitiva. Nosotros estamos acostumbrados a ver los jeroglíficos, pero eso eran caracteres que se escribían, se dibujaban y tenían un significado, pero no era la lengua que la gente hablaba, había una lengua de dialecto normal, que tiene que ser la misma que habló Moisés, incluso, que vivió tantos años en la corte del faraón. Es el antiguo egipcio, esa lengua después tuvo un influjo griego en la época un poco antes de Cristo, helenística se llama, incluso después. Bueno, ese complejo armó lo que se llama la lengua copta, que por eso Kipt viene en lengua egipcia, era el nombre de Egipto o de egipcio. Los árabes después hicieron arabizado, se llegó a esa forma, copto, que de ahí viene el nombre copto. Claro. O sea, que es decir, cuando llegaron los árabes musulmanes, empezaron a llamar a los originarios del país coptos. Exactamente. Sí. Que eran cristianos. Sí. Y de ahí se ha quedado siempre... Por eso se asocia el copto con lo cristiano, exactamente. La cultura copta es la cultura cristiana de Egipto. Pero es la cultura original de Egipto, secular, que además ellos mismos dicen somos descendientes de los faraones, lo cual es cierto, ¿no? Porque era la gente que vivía ahí. La raza incluso uno nota que no son árabes como de Arabia Saudita o del Golfo, ¿no? Es otra raza muy particular. Uno va a ver las pirámides o sobre todo en las tumbas, esos dibujos que hay de los antiguos egipcios, y ese tipo de rostro es muy común verlo en la gente, ¿no? Porque es la misma raza. En realidad, la gran mayoría de los cristianos son ortodoxos, y la Iglesia copto-católica comenzó muchísimo más tarde en relación con los faraones de los que estamos hablando, ¿verdad? Y es una minoría muy pequeñita. Sí. Entonces, como decía, más o menos cerca quizás de un 12% de coptos en total, ortodoxos. Sí, que no es lo mismo que ortodoxos rusos, como nosotros decíamos, ortodoxos griegos. Ellos son ortodoxos coptos, es otra, porque hay un patriarca, que lo llaman patriarca de Alejandría, aunque vive en el Cairo, ¿no? Propio, en una iglesia propia, hacia más o menos siglo XIX, principios del siglo XIX o fines del XVIII, como ha pasado en otras comunidades orientales, algún obispo de estos se ha convertido al catolicismo, y entonces esto permitió que poco a poco se fuera fundando una iglesia copto-católica. Se conservó el rito copto, ¿no? la liturgia propia, durante un tiempo la lengua también, pero unido al Papa de Roma, que el Papa se dice que le da la comunión, o sea, el patriarca le pide estar en comunión con el Papa se la concede, pero conserva su estructura propia como iglesia oriental, que se llama. Padre, una característica muy propia de los coptos, de los cristianos en general en Egipto, es el tatuarse cuando son chiquititos, cuando son recién nacidos, incluso una cruz que se tatúan en la muñeca. Esto de ser muy impresionante en un país que además ser cristiano no es fácil. Claro, exactamente, sí. Es un signo que lo tienen muy arraigado, ¿no? No es una muestra o algo porque lo hacen por ostentación, ¿no? Es
una característica propia de la cultura y del país, ¿no? Y lo tienen muy asumido, ¿no? Además, eso se hace mucho también en los monasterios, sobre todo, bueno, que son sobre todo ortodoxos, pero a lo largo de la valle de la valle del Nilo hay muchos monasterios, algunos muy antiguos, la mayoría masculinos, algunos, hay también femeninos, menos, de monjes, y ahí es muy común que los cristianos vayan los domingos, estén ahí, porque hay también dependencias, a veces pasa, después se escucha misa, se pasa el tiempo allí, se come, se divierten, y ahí también, muchas veces hacen ahí los tatuajes esos, ¿no? Llevan a los renitos también a hacerlo. Claro. Yo tuve la suerte también de estar visitando familias cristianas en Egipto y recuerdo la respuesta de una señora bastante mayor, son familias bastante pobres en general. Luego hablaremos un poquito, si nos da tiempo, sobre el desarrollo de un país como fue la cultura faraónica hoy en día, tiene graves problemas. Pero visitando una de estas familias le hablamos a la madre de familia, una señora muy anciana ya, si tenía dificultades para vivir la fe y nos dijo, no, mira, si uno no da nunca, trata bien, si es muy humilde, si no da ninguna nota fuera de su casa, no molesta a los vecinos, no hace nada que llame la atención, no tenemos problemas. Y yo pensé, es una respuesta que hay que leer al revés. El hecho de que no haya problemas es porque los cristianos tienen que estar siempre, dijéramos, totalmente bajo la manta, por llamarlo de manera, no sé casi cómo explicarlo, pero ¿es esa su experiencia también? Sí, ciertamente que eso se da, ¿no? Se da con algunos matices, quizás en las ciudades grandes como el Cairo, Alejandría, se da un poco menos, ¿no? Es más fácil allí, bueno, hay más influencia de otras culturas, de otra gente, de turismo, hay también, bueno, más anonimato como en las ciudades grandes, pero sobre todo en las ciudades, a veces también en los barrios periféricos de estas ciudades también sucede mucho, pero sobre todo en las ciudades más chicas, que son muchas, ¿no? Y pueblos, el Alto, como decía, la Valle del Nilo está poblada, además en el resto del país es hacia Libia o hacia la otra parte es desierto, así que mucha población concentrada en esa Valle del Nilo. Estamos hablando de un país de 90 millones o más de habitantes, entonces ciertamente hay muchos pueblos, y ahí sí sucede eso, donde los cristianos netamente a veces están un poco más a la defensiva y bueno, tienen un perfil más bajo un poco, para poder un poco convivir, digamos. Sí. Tienen también sus instituciones, eso sí, ¿no? Sus iglesias, a veces también algunos clubes o lugares donde, escuelas también, hay, tanto por parte de los ortodoxos como por parte de los católicos, hay los propios obispados que tienen, también los franciscanos, son una congregación muy metida ahí ya desde hace tiempo, con sus miembros son casi todos coptos católicos. De modo que en muchos lados tienen escuelas o tienen otro tipo de instituciones. Vamos a hablar un poquito de ese movimiento fundamentalista de la hermandad musulmana conocida en 1982 por el asesinato al presidente Sadat. ¿Qué es exactamente y qué es lo que busca esta hermandad? Bueno, sí, este movimiento creo que, por lo que tengo entendido, nace en 1928. Hay un intelectual, bueno, primero Hassan al-Banna creo que es, y después otro intelectual, Sayyid Qutb, muy conocido en Egipto, donde un poco es un poco el ideólogo, ¿no? El que da toda la ideología a la hermandad musulmana. De algún modo, yo no soy un experto de todos modos en esto, pero de algún modo ellos básicamente quieren volver a un Islam original, pero también ellos sobre todo lo entienden desde el punto de vista político y cultural, ¿no? Digamos, porque entienden que eso era el esplendor del Islam en sus comienzos. Y todos estos grupos vienen condicionados mucho por un poco por la historia del colonialismo que ha habido en el siglo XIX, siglo XIX, donde para ellos dicen, bueno, hemos perdido esa preponderancia del mundo musulmán, quizás por haber traicionado esos ideales islámicos, entonces hay que recuperarla, ¿no? Han tenido ese complejo delante al colonialismo, delante a la situación europea que era muy superior en el siglo XIX, siglo XX. Luego vinieron las independencias de estos países, hubo de entrada movimientos un poco más de carácter nacionalista, como el panarabismo de Nasser, del presidente Nasser en Egipto, pero después poco a poco fueron derivando en grupos más donde querían más la pureza islámica en sí mismo, ¿no? Y convertir al Islam también en una herramienta política para
para instaurar un Estado de carácter más islámico, ¿no? Con la ley islámica, la Sharia, etc. De todos modos, no es lo mismo que el actual ISIS, ¿no? Evidentemente, este movimiento siempre ha pretendido hacer algo más legal, ¿no? Digamos, ¿no? Llegar al gobierno por medios más legales y establecer un régimen menos militar, pero de todos modos siempre con una carga ideológica muy importante, ¿no? Y cuando han podido con Egipto, cuando llegaron al gobierno, han comenzado a islamizar mucho, ¿no? Los medios de comunicación, fue muy notable eso, ¿no? Ya trabajaban en las universidades de antes, porque habían sido prohibidos desde después de la muerte del presidente Sadat como entidad política, pero con otros nombres siguieron trabajando en las universidades, en ambientes culturales, de modo que siguieron adelante, ¿no? Así que querían sobre todo tomar la hegemonía cultural y bueno, para llegar también luego política del país. ¿Y lo consiguieron después del derroque de Mubarak? Sí, de Mubarak, sí. ¿Y usted estuvo antes y después, me creo, en el sí, país? Antes estuve viviendo, después estuve de visita. Y visita. Y creo que, vamos, lo que nos han contado, por lo que hemos visto, el cambio, sobre todo para la minoría cristiana, o para los cristianos, fue enorme. Sí, fue notable, también para mucha otra gente musulmana, un poco porque, bueno, digamos, mucha gente al principio participó en todo ese movimiento que quería más libertad después del régimen de Mubarak, lo que se llamó esa revolución árabe. Pero poco a poco esa revolución árabe, de los jazmines que decían, de los que querían más libertad, no estaban tan organizados, ellos fueron copados por la moda musulmana, que estaba muy bien preparada. También hubo cosas ahí, digamos, más extrañas, ¿no? Porque de hecho cuando la Armada musulmana pudo, se liberaron gente de las cárceles, ¿no? Que estaban también prisioneros por otro tipo de delitos. Y bueno, mucha esa gente después accedió un poco al grupo dominante, ¿no? Así que estos después comparon un poco la revolución. Y por eso después hubo mucho desencanto con ellos también, incluso por parte de mucha gente musulmana, ¿no? Por el tipo de gobierno que comenzaron, ¿no? Que encararon. Mucho menos democrático, más cerrado. Sí, más cerrado y también con una islamización fue muy notable en los medios de comunicación, obligaron a portar el velo a las conductoras, a las locutoras, y también creo que se dio mucho a nivel de universidad, a nivel de otras tipos de instituciones, ¿no? Sí. Además de otro tipo de problemas económicos. ¿No? El turismo también descendió, que es una de las fuentes más importantes para Egipto. Y exacto, creo que... sí. Fue también un cierto clamor popular de que yo estuve ahí cuando ya poco tiempo antes que el presidente Morsi fuera destituido y realmente había un sentir popular muy contrario, ¿no? Al presidente. Sobre todo la gente de las grandes ciudades que son muy grandes, Alejandría, El Cairo y otras. Gente que de algún modo tiene más acceso a los medios de comunicación, a informarse, estaba realmente muy cansada de todo eso. Muy bien, entrando en materia de libertad religiosa, Egipto cuenta con un 90,2% de su población que se identifica como musulmana, 9,2% como cristianos y un 0,6% de otros credos. Esa es la composición, digamos, religiosa, Johanna. Ahora, pues con respecto al marco legal, la República Árabe de Egipto tiene una larga tradición como Estado-nación. Aunque es predominantemente musulmán, el país es también la patria de la mayor comunidad cristiana del mundo árabe, mayoritariamente copta. La proporción de cristianos más elevada reside en las provincias del Alto Egipto. Otros muchos se localizan en el Cairo. Los judíos son hoy una minoría en el país. El número de musulmanes chiíes, bahá'íes y de otras ramas también es bajo y no se conoce con exactitud. En la última década, Egipto ha atravesado una etapa de inestabilidad política y económica. En un referéndum celebrado en enero de 2014, los egipcios aprobaron una nueva constitución, que fue modificada en 2019. El preámbulo de la constitución describe a Egipto como la cuna de las religiones y el estandarte de gloria de las religiones reveladas. Conforme al artículo 2, dice: el Islam es la religión del Estado y el árabe es su lengua oficial. Los principios de la Sharia islámica son la fuente principal de la legislación. En el preámbulo especifica que la referencia para interpretarla son los textos relevantes de la colección de sentencias del Tribunal Constitucional Supremo. Y la Constitución, en el artículo 3, establece que los principios canónicos de los cristianos y los judíos egipcios son la fuente principal de las legislaciones que regularán su estatuto personal, sus asuntos religiosos y la elección de sus líderes espirituales. El artículo 7 de la misma Constitución protege a la Universidad de Al-Azhar como la institución suní de enseñanza musulmana más importante.
Al-Azhar es una institución islámica científica independiente, tiene autoridad exclusiva sobre sus propios asuntos. Es la referencia básica para las ciencias religiosas y los asuntos islámicos. Es responsable de la predicación islámica, la difusión de las ciencias religiosas y la lengua árabe en Egipto y en el mundo. El artículo 53 declara: todos los ciudadanos son iguales ante la ley, tienen los mismos derechos y obligaciones públicas, no serán discriminados por motivos de religión, creencia, sexo, origen, raza, color, idioma, discapacidad, nivel social, afiliación política o geográfica, ni por ningún otro motivo, como siempre vemos. Como siempre vemos en todas las constituciones y documentos legales del mundo, ¿no? Pero ya en la realidad ocurren otras cosas. Además, importante, como escuchábamos al principio de la entrevista con el padre contando esta realidad de los cristianos en Egipto, podemos darnos cuenta de que esto no ocurre de esta forma. Ciertamente. Además, el artículo 64 de esta Constitución dispone: la libertad de creencia es un derecho absoluto, la libertad de práctica religiosa y construcción de lugares de culto para los seguidores de las religiones reveladas es un derecho regulado por la ley. Según el artículo 74, está prohibido ejercer cualquier actividad política o establecer partidos políticos basados en una religión o en una discriminación por sexo, origen, secta o ubicación geográfica. Según el artículo 244, la Carta Magna establece que el Estado procurará que los jóvenes, los cristianos, los discapacitados y los egipcios en el extranjero estén adecuadamente representados en la Cámara de Representantes, según lo especificado por la ley. En cuanto al Código Penal egipcio, en él se precisa que denigrar a las religiones, fomentar pensamientos extremistas con intención de incitar al odio, humillar a cualquiera de las religiones divinas y causar daño a la unidad nacional conlleva penas que oscilan entre los 6 meses y los 5 años de prisión. Aunque la ley no prohíbe la conversión religiosa, en la práctica el gobierno no reconoce la conversión desde el Islam. En 2008, el Tribunal Administrativo falló a favor del no reconocimiento de la conversión desde el Islam, apuntando que es un deber proteger el orden público del delito de apostasía del Islam. La ley no reconoce la fe bahaí ni sus leyes religiosas y prohíbe las instituciones y las actividades de la comunidad bahaí. Este grupo no puede acudir a la ley civil por cuestiones de estatuto personal. Lo mismo ocurre con los testigos de Jehová, que digamos que en 2019 el gobierno volvió a cerrar la sala en la que se encuentra la tumba del nieto del profeta Mahoma, el imán al-Hussein, para impedir que los chiíes la utilizaran durante la festividad de Ashura. Entonces podemos ver cómo sí hay una represión a las minorías religiosas. El Ministerio del Interior emite los documentos nacionales de identidad electrónicos. Solo hay posibilidad de incluir la confesión religiosa de musulmanes, cristianos y judíos. A partir de una sentencia de un tribunal, los bahaíes se identifican con una raya. A pesar de que en los documentos de identidad hay una entrada para religión, el gobierno nunca ha ofrecido datos oficiales sobre la población copta. En agosto de 2016, el Parlamento egipcio aprobó una nueva ley de construcción de iglesias para facilitar la construcción, reforma y reconocimiento legal de las iglesias. Sin embargo, la escalada de atentados, los obstáculos administrativos y la incapacidad del Estado para evitar la violencia social contra los cristianos cuando intentan reconstruir, reparar o simplemente conseguir que se reconozcan sus iglesias, revela la gran brecha existente entre la ley y la vida diaria. Lo que hablábamos anteriormente. Aún más preocupante es el hecho de que en numerosas ocasiones los cuerpos de seguridad no hayan conseguido proteger a los coptos e impedir que se cometan ataques contra sus iglesias y propiedades. En cuanto al matrimonio y al divorcio, los egipcios están sujetos a diferentes leyes de estatuto personal basadas en su filiación religiosa oficial. Las mujeres musulmanas no se pueden casar con varones no musulmanes y los hombres musulmanes tienen que convertirse al Islam para casarse con una mujer musulmana. Desde 2005, las madres divorciadas pueden conservar la custodia de sus hijos hasta que cumplen 15 años. En el caso de que uno de los padres no sea musulmán, el progenitor musulmán recibe automáticamente la custodia. Por último, presentamos la segunda parte de la entrevista realizada por María Lozano, jefe de prensa de ACN Internacional, al padre Carlos Pereira del Instituto del Verbo Encarnado. Él comienza hablando de cómo ciertas comunidades musulmanas salieron a ayudar a los cristianos en momentos de persecución. Atendamos esta nota. Digamos, es una realidad muy polifacética, ¿no? La realidad de Egipto, en concreto, Medio Oriente, en concreto también, ciertamente que se da también eso, ¿no? Sobre todo estos grupos más fundamentalistas eran de dos tipos, un poco la hermandad musulmana y los que llaman los salafitas, ¿no? Que de algún modo responde a una
un tipo de ideología más afín a lo que es el gobierno de Arabia Saudita y algunos países del Golfo, ¿no? Donde también buscan un Islam ya radical. Ya ellos, digamos, ya no son tan políticos como los hermanos musulmanes, ya están dispuestos incluso a recurrir más a la violencia si es necesario, por eso también ellos participaron en la quema de iglesias, en varios actos así más violentos. Después hay otros grupos de gente distinto, quizás que no responde a grupos tan organizados, pero bueno, evidentemente no comparte todo ese tipo de... Uno lo ha escuchado directamente de gente que no comparte todo ese tipo de ideología, ¿no? Y se oponía a todo eso. Claro. Vamos a hablar un poquito de la labor que hacen ustedes, que a pesar de todo me imagino que es difícil, pero muy bonita. ¿Cómo es quizá su labor en Alejandría, donde están ustedes? Sí, bueno, ha habido distintos tipos de actividades que se han hecho. Al principio se comenzó más estudiando la lengua árabe, ¿no? O sea, ahí había una famosa escuela de los combonianos que todavía existe para aprender la lengua. Después nosotros, con el tiempo, empezamos también con un proyecto de una pequeña escuela de árabe para los misioneros, ¿no? También un pequeño centro de estudios más sobre el diálogo interreligioso, sobre el ecumenismo. Por otra parte, otra actividad que comenzó junto con las hermanas de nuestra familia religiosa es las obras de caridad, ¿no? Durante unos años se comenzaron con hogares de niños, ellos comenzaron con hogares de niñas huérfanos, ¿no? También discapacitados, ¿no? Todavía están allí trabajando. Las hermanas tienen un hogar en el Cairo, de niños discapacitados o minusválidos. Y también ha habido otro hogar ya de chicas más grandes, ¿no? De familias huérfanas o de familias que no lo podían mantenerlas. También sucede eso en mucha gente del Alto Egipto, del interior. Incluso entre los cristianos pasa que hay un cierto, bueno, por problemas también culturales, pobreza, hay también un cierto abandono, sobre todo de las chicas, ¿no? Donde evidentemente no tienen acceso al estudio. Así que las hermanas también tienen una casa donde pueden ir a la escuela y formarse. Formación, sí. Así que, bueno, después también tenemos ya tenemos sacerdotes también de rito copto católico que son de nuestro instituto, ¿no? Algunos, así que también tenemos parroquias allí. En Alto Egipto una y cerca de Alejandría otra. Así que hacen trabajo parroquial también allí. Claro. ¿Experimentó, quizá en los años que usted ha estado trabajando allí, experimentó ese tipo de limitación como minoría en un país musulmán? Sí, se experimenta, ciertamente, se experimenta, ¿no? Es verdad que a veces el ser extranjero a veces ayuda en algunas cosas, sobre todo en las ciudades grandes, porque bueno, a veces uno viene visto como un personaje más especial, de ser tratado con cierta dignidad, respeto, ¿no? Pero ciertamente que la limitación la viven más los propios cristianos locales, ¿no? Eso es mucho más, ¿no? Ciertamente que, digamos, ahora tendría que pensar un poco, pero por ejemplo, para los mismos estudios universitarios, ¿no? Si bien otro tipo de carreras técnicas no hay problema, pero por ejemplo, para los mismos estudios de lo que es el árabe literario, no es tan fácil para los mismos cristianos acceder a ese tipo de estudios, ¿no? De hecho, por ejemplo, nosotros, para conseguir profesores para la escuela de árabe, cristianos que supieran bien árabe de clásico, prácticamente no había, ¿no? Era muy, muy difícil, salvo algunos que se habían formado en otros lados o por su cuenta, porque era casi patrimonio un poco de los musulmanes, por decir así. Porque no les permiten acceder tan claro, fácilmente. identificar el árabe con lo musulmán, ¿no? Entonces, por eso, en ese sentido, por ejemplo, ¿no? Hemos sabido de gente que ha tenido incluso discriminación en el trabajo, hasta en empresas ha pasado, ¿no? Simplemente por el nombre, porque ellos en el nombre se sabe quién es cristiano y quién es musulmán. Los nombres que usan son distintos, ¿eh? Entonces, eso hemos conocido casos, ¿eh? No que me ha tocado a mí, pero sí que... Cuéntenos quizá también un poquito alguna experiencia que nos pueda ayudar nosotros a ver nuestra fe, porque cuando uno hace este intercambio, dijéramos, de tradiciones, de culturas, sí, con la misma fe, el aporte que los misioneros ellos van a servir, pero a veces también hay cosas que la iglesia autóctona, dijéramos, enriquece a la fe. ¿Hay algún ejemplo tanto de tradición, de cultura o de...? Sí, yo creo que el ejemplo más grande es el ejemplo justamente de fe y de fidelidad a la fe, ¿no? Evidentemente que uno puede encontrar muchas cosas para mejorar, ¿no? También defectos, como en todos lados.
Pero eso es muy, muy notable, cómo se vive la fe de un modo profundo, ¿no? A veces hasta es curioso cómo conocen hasta la Biblia, ¿no? Siempre hacen relación a algo que está escrito en la Biblia, que lo sacan a colación a raíz de alguna circunstancia. Y se vive la fe también de modo realmente profundo, simple, pero profundo por parte de mucha gente, ¿no? Y bueno, hemos tenido también ese video, eran cristianos ortodoxos que trabajaban en Libia, de estos mártires hace un año, menos de un año atrás, martirizados así, la mayoría de muchos estaban rezando, ¿no? Se le veía por movimiento de los labios, ¿no? Así, y bueno, ante esa circunstancia que espantan, digamos, ¿no? para nosotros, del martirio directamente. Y han tenido muchos mártires, ¿no? Desde siempre, digamos, ¿no? Antes incluso de la época musulmana y después también. Así que ese testimonio permanente de la fe vivida de modo simple y puro es muy notable, ¿no? Muy bien, excelente reportaje, Johabed. Con esta entrevista concluimos por hoy Héroes de nuestro tiempo. Muchísimas gracias por su compañía y su sintonía. Vamos a cerrar con la versión egipcia de la canción Bienvenido Espíritu Santo, interpretada por el coro Better Life Team, uno de los grupos de música cristiana más populares en el mundo árabe. Muchísimas gracias por su compañía y su sintonía. Los invitamos a suscribirse a nuestros canales, a seguir escuchando Radio María y a darle clic, a suscribirse, a hacerle clic en la campanita para recibir los recordatorios de todos nuestros contenidos. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. San José los acompaña. تملأنا بالقوة